Ya, yo no oro más. Mientras más oraba, más infidelidad había. 22 años tiró a la basura, ni 3 hijas le alcanzaron. Ya inicié el divorcio. Acá no tiene que ver Dios. Se trata de la dignidad y la salud mental de mis hijas. Bueno, aquí hay una parte muy válida y hay otra que cuestionaría profundamente. Y quiero desmenuzar este comentario para llevarles a una enseñanza desde el amor, desde el respeto, y que sea Dios ayudándonos a entender. Y lo primero que encontramos aquí es desgaste, es cansancio, el desistir por no ver. Yo ya no oro más, porque mientras más oraba, más infidelidad había. Aquí hay una herida espiritual muy profunda, porque él parece haber llegado a una conclusión. Oré y Dios no cambió la situación. Entonces, Dios no tiene nada que ver aquí. Y esto es precisamente lo que habría que trabajar. La oración no es un mecanismo para controlar las decisiones de otra persona. Tú puedes orar por tu cónyuge, pero no puedes arrepentirte por él, decidir por él, ni obligarle a ser fiel. Dice la palabra que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de juicio y de justicia. Ese es su trabajo. La fidelidad de Dios no se mide por la velocidad con la que cambia la otra persona. Ahora bien, al entender ese desgaste, yo te aconsejo simplemente soltar y rendirte a esperar en Dios. Señor, yo ya no puedo seguir viviendo de esta manera. Te entrego a esta persona y tomo distancia, pongo límites para proteger mi dignidad, mi paz y a mis hijos. El comentario dice, 22 años tiró a la basura, ni 3 hijas le alcanzaron. Aquí notamos enojo, frustración, dejando como resultado una decisión hacia el divorcio. Y no minimizo eso, si los hijos han crecido viendo infidelidades repetitivas, mentiras, humillación o un ambiente familiar destructivo, es completamente comprensible preocuparse por la salud emocional de ellos. Pero esta frase aquí me llama muchísimo la atención y es tal vez preocupante. Acá no tiene que ver Dios, porque dignidad, salud mental, límites, justicia y Dios no son asuntos separados. Dios también está interesado en la dignidad de un cónyuge que ha sido humillado y obviamente en el bienestar de esos hijos. Si bien restaurar no significa aguantar indefinidamente el pecado de otra persona, ni exponer a los hijos a un ambiente destructivo, pero tenemos que cuidarnos del mensaje del maligno, porque aquí lo logró el diablo. Saca a Dios porque no te sirvió. Ya no ores más, porque es que la cosa se pone peor. Yo tendría cuidado con esa afirmación. Ni 3 hijas le alcanzaron, porque los hijos pueden sufrir muchísimo con la infidelidad y el conflicto parental, sí, pero tampoco debemos colocar sobre ellos la responsabilidad de una decisión matrimonial. Yo le diría a este varón, no permitas que el pecado de la otra persona tenga la autoridad de definir los 22 años de tu vida, de tu matrimonio. Quizás hubo años de pérdidas, sí. Quizá hubo decisiones equivocadas, sí. Quizá hubo heridas que nunca debieron existir. Pero tus hijas también necesitan escuchar que su historia no terminó ahí. Porque muchas veces la espera te hace pensar que Dios te abandonó. Porque una cosa es dejar de luchar por una relación en determinadas circunstancias. Y otra muy diferente es dejar de creer que Dios sigue siendo Dios. Porque no respondió como esperábamos. Se trata de dignidad. Y esta es la mentira que le compramos al diablo. Y bien costosa, por cierto. Renuncia a la restauración, renuncia a la fe en Dios por la transformación de tu familia y envuélvelo en el papel que se llama dignidad. Varón, quizá hoy ya no tienes fuerza para orar por tu matrimonio y Dios conoce tu cansancio. Pero no confundas el silencio de Dios con ausencia. Y tampoco confundas el dejar de sostener una situación destructiva con dejar de creer en Dios. Porque Dios no necesita que sostengas un matrimonio tú solo. Y aquí hay una pregunta que nos debe confrontar. ¿Será que estoy esperando en Dios o estoy intentando sostener yo solo, yo sola, un matrimonio?
que mi cónyuge continúa destruyendo y yo entiendo perfectamente su agotamiento, pero no necesariamente comparto su conclusión espiritual. Yo también pasé por ahí, por esos momentos de cansancio, de sentir que das y no recibes a cambio, que estás creyendo, que estás esperando, pero igual el tiempo va pasando. Pero también en mi proceso entendí algo, que Dios no se movía en mis tiempos, que Dios no se movía por mi desesperación, por mi ansiedad, ni siquiera por mi lamento. Entendía su palabra cuando dice que no siempre nos iba a dejar en vergüenza, y lo que le pasa a todo hijo que cree en Él, nunca sería en vano. No podemos medir la fidelidad de Dios por el comportamiento de nuestro cónyuge. Puedes orar y la otra persona seguir pecando. Puedes amar y la otra persona seguir rechazando el pacto. Puedes esperar y la otra persona tomar decisiones contrarias a lo que esperabas. La oración no convierte nuestra voluntad en la voluntad de Dios, ni controla la voluntad de la otra persona. Por eso es que es tan importante también conocer las etapas y el proceso del cónyuge, para poder así entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pero lamentablemente no sabemos este versículo y podemos repetirlo 1500 veces, pero terminamos cometiendo el error de pelear contra sangre y carne. Quiero tocar el tema con mucho cuidado, porque dignidad es una palabra legítima, pero puede esconder motivaciones muy diferentes. Puede significar, no voy a permitir que sigan pisoteándome. Y esto puede ser un límite sano. Pero también puede convertirse en, yo no voy a volver a buscar porque no voy a humillarme. Y ahí aparece el orgullo. O, ya yo hice todo lo que podía, no espero nada más. Y eso puede ser resignación. La diferencia es desde dónde sale la decisión. La dignidad no es lo mismo que el orgullo. La dignidad dice, sé quién soy delante de Dios y no necesito perseguir, manipular ni rogar para que alguien me valore. Mientras que el orgullo dice, después de todo lo que me hizo, jamás voy a volver a permitir que vuelva a tener acceso a mí. Y la resignación dice, ya no espero nada. Esto es lo que me tocó vivir. Son 3 posiciones que pueden parecer iguales por fuera, pero espiritualmente son completamente diferentes. Yo no necesité, ni tú necesitas perder tu dignidad para esperar. Yo no perseguí a mi esposo, pero tampoco me quedé paralizada. Seguí adelante, pero tampoco cerré mi corazón a la posibilidad de que Dios hiciera algo que yo no podía hacer. Y mira, esto es una enseñanza preciosa. Seguir adelante no significa dejar de creer. Una mujer, un varón pueden avanzar con su vida, cuidar de sus hijos, trabajar, sanar, recuperar su identidad, poner límites y reconstruirse sin declarar que Dios ya terminó la historia. Y aquí yo quiero que te hagas una pregunta incómoda. ¿Será que estoy poniendo un límite porque Dios me está dando discernimiento? ¿O será que estoy cerrando una puerta porque mi orgullo no soporta volver a ser vulnerable? Esa pregunta puede tocar muchísimo, porque algunas personas dicen, yo ya no lo quiero, pero en realidad quieren decir, lo quiero, pero tengo miedo de volver a esperar. O dicen, es que ya no me importa, cuando en realidad me importa demasiado y necesito convencerme de que no me importa para poder soportarlo. Y ahí, bienvenida la resignación. Así que, familia, discierne qué hay detrás antes de tomar una decisión. No cierres por orgullo una puerta que Dios todavía no te ha dicho que cierres, pero tampoco abras por desesperación una puerta que Dios todavía no te ha dicho que abras. Eso es equilibrio. Y lamentablemente van a seguir habiendo personas que justificarán que su matrimonio no se restauró porque Dios no quiso. Pero yo tengo una profunda convicción de que todo matrimonio puede ser restaurado, porque Dios sí quiere y tiene propósito con las familias. Somos nosotros quienes desistimos por cansancio, por desesperación, por sufrimiento o por amargura, porque seguimos peleando la restauración desde nuestras fuerzas, desde nuestra óptica y en nuestros tiempos,
queriendo obtener resultados a nuestra manera. Y eso solo nos lleva a la frustración, la cual luego también maquillamos con una justificación. Dios no quiso. Lo que no debemos es caer en los dos extremos. Uno, que no hay nada que hacer, y otro, tengo que soportarlo todo, porque Dios va a restaurar. Con mi propio proceso y la restauración de mi matrimonio, yo aprendí que la resistencia del cónyuge no limita el poder de Dios. Mi propio matrimonio es para mí una evidencia vivida de eso. Mi esposo fue infiel, me abandonó, y yo no podía producir su arrepentimiento, ni traerlo de regreso. Oré, seguí adelante, y Dios trató con él hasta llevarlo a ese arrepentimiento y al regreso. Y eso hace que esta enseñanza tenga una perspectiva que no es solamente teórica. Cuando Jesús dice que en Nazaret no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos, no significa que la incredulidad humana pueda hacer impotente a Dios. Dios sigue siendo soberano. Significa que la incredulidad puede impedir que las personas reciban y experimenten lo que Dios quiere hacer en ellas. El cónyuge puede decir que no, pero Dios todavía puede tratar con su corazón, porque el cónyuge puede cerrar una puerta delante de nosotros, pero no puede cerrar las puertas que Dios tiene para tratar con él. Y aquí está el equilibrio que quiero enseñar hoy. Yo no puedo restaurar a mi esposo, pero tampoco debo concluir que Dios no puede restaurarlo, porque Él no quiere hacerlo hoy. Mi esposo podía no querer volver. Mi esposo podía estar convencido de su decisión. Podía estar lejos. Podía incluso pensar que su nueva vida era lo que quería. Pero Dios podía alcanzarlo donde yo no podía. Por eso es que yo no puedo decirte, si tu esposo no quiere, entonces ya no hay nada que hacer. No, mi esposo tampoco quería. Humanamente, puede no haber nada que nosotros podamos hacer. Pero eso no significa que Dios tampoco pueda hacer nada. Yo no perseguí a mi esposo para obligarlo o hacerlo volver. No manipulé su voluntad, no pude obligarlo a arrepentirse. Yo hice lo que estaba en mis manos y dejé en las manos de Dios lo que solamente Dios podía hacer. Y Dios lo confrontó. Y a lo mejor dirás, Él no quiere nada con Dios, mucho menos conmigo. Pero el hecho de que hoy no quiera no significa que Dios no pueda tocar su corazón mañana. Y el problema no es solamente si este varón dejó de orar. El verdadero peligro es que su decepción lo lleve a concluir que, porque él no vio respuesta durante esos años, Dios ya no tiene nada que ver con su historia. Y es que muchas veces no abandonan el proceso porque hayan dejado de amar o de creer en Dios. Lo abandonan porque se cansaron de esperar algo que no llegó cuando pensaban que llegaría. Y yo planteo esto como una cadena. La decepción lleva a la desmotivación al abandono. La decepción, Señor, yo pensé que a estas alturas ya había cambiado y pensé que volvería. Pensé que después de aquella señal iba a suceder algo. Pensé que esta vez sería diferente. La decepción aparece cuando la realidad no coincide con nuestra expectativa. Y aquí hay algo muy importante. Podemos estar decepcionados con el proceso, sin estar decepcionados de Dios. Pero si no procesamos esa decepción delante de Él, puede empezar a contaminar nuestra fe. Familia, la decepción produce desmotivación. Después de esperar y no ver resultados, llega, ¿para qué voy a seguir? Ya no quieres orar igual, ya no quieres estudiar la palabra, ya no quieres asistir a las enseñanzas, ya no quieres hacer las tareas del proceso. Dejas de trabajar en ti, dejas de cuidar tu corazón. Y comienza una frase peligrosísima. Ya hice todo lo que podía, pero muchas veces no significa realmente que terminaste. Significa estoy cansada de no ver resultados y eso es diferente. Familia, tenemos también la desmotivación, la siguiente en cadena. Puede terminar en abandono y aquí está el peligro, porque abandonar el proceso no siempre ocurre de golpe. Primero, dejas de esperar, después dejas de orar, después dejas de trabajar en ti, después comienzas a endurecerte, después aparece la resignación y finalmente dices, ya no me importa,
cuando en realidad quizás sí te importa, pero te cansaste de que te importara. No tomes una decisión definitiva desde una emoción temporal, porque una persona puede estar profundamente decepcionada hoy y tomar una decisión mañana que quizá no habría tomado desde la paz. Ahora, no todo abandono del proceso es falta de fe. Hay procesos que necesitan cambiar de forma. Una mujer, una persona puede dejar de perseguir al esposo y seguir creyendo. Puede dejar de hablar del matrimonio todos los días y seguir creyendo. Puede establecer límites y seguir creyendo. Puede continuar con su vida y seguir creyendo. Puede incluso decir, yo ya no voy a hacer nada para provocar su regreso. Voy a dejar que Dios trate con él. Eso no es abandonar a Dios. Eso puede ser madurez. La pregunta entonces no es simplemente, ¿estoy abandonando el proceso? La pregunta es, ¿estoy abandonando el proceso porque Dios me está llevando a una nueva etapa o porque estoy decepcionada y ya no quiero esperar? Y ahí está el discernimiento. Yo también tuve momentos en los que no veía absolutamente nada, pero aprendí que mi responsabilidad no era producir el regreso de mi esposo. Mi responsabilidad era permanecer firme delante de Dios y permitir que Él hiciera en mí lo que yo no podía hacer en Él. Quizás hoy no estás cansada o cansado, y en tu caso, varón, no estás cansado de Dios. Estás cansado de esperar y ahí hay una diferencia. Pero no abandones a Dios solamente porque abandonaste una expectativa, porque quizás Dios nunca prometió que lo haría cuando tú querías, pero eso tampoco significa que haya dejado de obrar. Pregúntate, ¿qué estoy a punto de abandonar? ¿El proceso, una estrategia que ya no funciona, o mi confianza en Dios, que todavía puede hacer algo? Y yo no estoy de acuerdo con el divorcio como respuesta al dolor, pero tampoco soy quien debe decidir por una mujer, por un varón, qué decisión legal debe tomar. En algunos casos, no en todos, puede ocurrir que el cónyuge pródigo se va, se distancia, vive su vida y aparentemente ni siquiera está preocupado por su matrimonio, por si continúa o termina. Entonces, el cónyuge herido piensa, ¿así? Entonces yo también voy a pedir el divorcio. Pero en el fondo, quizá no está buscando realmente terminar, está buscando una reacción, a ver si ahora sí le duele, a ver si ahora sí se da cuenta de que me puede perder, a ver si ahora sí vuelve. Y ahí el divorcio puede convertirse en un mensaje enviado desde la herida. Es muy diferente a una decisión tomada después de mucha reflexión, de asesoría y de discernimiento. Y aquí lo conecto con lo que hablé anteriormente. Decepción, desmotivación, reacción. Primero, estoy cansada de esperar. Después, ya no quiero seguir esperando. Y finalmente, entonces voy a hacer algo para que él reaccione. Y ahí puede aparecer una decisión tomada desde el enojo y no desde la paz. En Malaquías 2:16, el pasaje está denunciando la traición y la infidelidad dentro del pacto matrimonial. El énfasis bíblico es que Dios aborrece la conducta traicionera y la violencia contra el pacto. Y mi convicción personal y bíblica es que el matrimonio es un pacto de Dios que desea preservar y que el divorcio no debe convertirse en nuestra primera reacción frente al dolor. Pero obviamente no estoy aquí para juzgar ni controlar las decisiones de nadie. Y quiero que te hagas esa pregunta, para ti que en algún momento has contemplado tomar esa decisión radical. ¿Quiero divorciarme para ver si mi cónyuge reacciona? Si la respuesta es positiva, entonces quizá todavía no estás tomando una decisión, estás intentando provocar una reacción. Y eso es peligroso porque colocas tu paz en manos del pródigo. Si vuelve, retiro el divorcio. Si no vuelve, sigo adelante. Si lucha por mí, significa que me ama. Si no lucha, entonces definitivamente no le importo. No, querida, tu decisión no debería depender de la reacción del otro. No uses el divorcio como una prueba de amor. El objetivo no es conseguir una reacción. El objetivo es llegar a una transformación. No queremos que nuestros luchadores aprendan a manipular al pródigo para que regrese. Queremos que aprendan a permanecer firmes delante de Dios mientras Él trata con lo que no podemos controlar. Porque si tengo que amenazar con irme para descubrir si me ama,
Quizá todavía no estoy buscando restauración, estoy buscando una reacción. Y en medio de este comentario y el desmenuzarlo para llevarnos a una reflexión, siento que encontramos el corazón de la enseñanza. No se trata de decirte simplemente no te divorcies o sigue luchando por tu restauración, sino de enseñarles a examinar desde dónde están tomando decisiones. Porque una persona puede estar convencida de que está actuando por dignidad cuando en realidad está reaccionando desde la herida, desde el orgullo, desde la decepción o desde el deseo de provocar una reacción en el pródigo. Mi propia historia me permite hoy enseñarles o compartirles desde un lugar poderoso la experiencia vivida. Yo no pude hacer que mi esposo volviera, pero tampoco decidí que, porque él no quería volver, Dios ya no podía hacer nada. Quédate, familia, con esto y analízalo allí detenidamente en tu casita. Decepción, desmotivación, resignación, reacción, abandono. Versus decepción, procesar con Dios, fortalecerse, seguir adelante, dejar que Dios obre. Que el Señor les bendiga. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ministerio Restaura.